Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir aquí en el pueblo de uno las experiencias que tienen que ver con todo esto que se está hablando aquí. Evidentemente, como decía Pepe, aparte de los vínculos emocionales que uno tiene con este lugar, pues hemos tenido la fortuna inmensa de poder trabajar una parte de lo que tiene que ver con el expediente, que es el que aborda todo lo que de alguna forma no se ve, pero está, todo lo que tiene que ver con el patrimonio intangible que es tan rico por esta zona. Y evidentemente, ¿qué les voy a decir yo? Que de alguna manera siempre digo, y creo que este es un buen foro para recordarlo, que encaminé mi vida hacia las palabras, hacia la literatura, hacia la filología, hacia el verso improvisado, gracias a las vivencias que uno tuvo por aquí cuando era niño, por toda esa literatura que nos entraba por el oído, por todas esas historias, esos relatos maravillosos, que algunos me contaron de primera voz y otros en segunda, tercera o cuarta voz, llegando hasta mí pues una serie de historias y de sucedidos y de anécdotas y de vivencias y de formas de sentir y de hablar que realmente me enamoraron para siempre. Por eso decía que es como si uno tuviera una deuda de gratitud con este espacio, que ocasiones como estas te permiten ir pagando, te permiten ir de alguna manera devolviendo. Yo tenía pues algunos versos que quería compartir con ustedes simplemente, pues como efectivamente hay unas ponencias dispuestas y el programa ya está organizado y se supone que ahora es el descanso y miren cómo van a descansar. Así que para que descansen propiamente, pues yo quería pues compartir con ustedes algunas décimas, algunos romances, algunos versos que tienen que ver seguramente, espero que así sea, con lo que aquí nos convoca, ¿no? En primer lugar, unas décimas dedicadas a Artenara y algunas de las circunstancias que tienen que ver con este pueblo, que dicen así: soy de un lugar que no pierde un pinar intenso y hondo, que es como un telón de fondo, como un horizonte verde, que para que algo concuerde hurga en las genealogías y que cuando las sequías le barruntan estropicios, asusta con precipicios al patrono San Matías. Soy de un lugar donde afianza su memoria el pinochero que se echó al hombro el dinero justo para la crianza. Soy de donde la esperanza la cuenta el pino valiente, el que tras el inclemente fuego que lo carboniza, renace de la ceniza con la corteza caliente. Soy de un lugar de trabajo, raíz y fe secular que siempre ha visto pasar la vida barranco abajo. Un lugar que da agasajo a aquel que en él pone el pie y que tiene tanta fe en cómo enraiza su gente que le conserva caliente el nido a quien se le fue. Porque yo soy de un lugar al que siempre se regresa, quizá porque su belleza no se ha querido marchar y que se sienta esperar hasta en los días más grises aquellos que a otros países y ciudades se marcharon, pero jamás olvidaron dónde echaron las raíces. Muchas gracias. Como digo, tuvimos la oportunidad de participar en esa parte del proyecto y quiero simplemente contarles para que ustedes vean lo que significa poder tener la inmensa fortuna de sumar las vivencias personales al trabajo científico que uno puede realizar. En algunas ocasiones acompañé a mi compañera, valga la redundancia, filóloga, colega, Saray Cruz, que fue quien llevó el mayor peso del trabajo, a hacer algunas entrevistas con los paisanos y yo le decía siempre: tú no te asustes, oigas lo que oigas. Tú no te asustes, le decía yo. Porque cuando hablábamos con algunos que empezaban a hablar de los muertos que volvían a buscar las cosas que se quedaban atrás, o de los ruidos que se oían, digo, tú pon la misma cara que tengo yo, ¿no? Y ella se ponía un poco así como diciendo, pero mira lo que dijo, digo, tú haz la receta sabia de mi abuela amada, que decía siempre, mi abuela amada en los dos sentidos, que se llamaba así, también la quería mucho, pero se llamaba amada, ¿no? Decía, cuando yo le decía, ¿y usted cree en todo eso de muertos y brujas y gente que viene? Mi abuela siempre decía, con la risilla esa que ponía ella, dice, vale más creerlo que averiguarlo, ¿no? Entonces ustedes imagínense, ese niño pequeño oyendo aquellas historias, ¿no? Y desde luego, pues oyendo todo aquel mundo, ¿no?, fantástico, ¿no?, en el que de alguna forma nos sentimos identificados, ¿no? Yo recuerdo, por ponerles una anécdota curiosa, ¿no? En el mural que pintó Arencibia en nuestra iglesia de San Matías, pintó Adolfito, un vecino de Artenara, que le alcanzaba los pinceles y en gratitud lo pintó, ¿verdad? Y este señor, pues según se sabe en el pueblo, pues murió cuando iba buscando unos animales, que parece ser que pues tropezó y cayó, ¿no? Pero había gente en el pueblo que lo que decía era que se lo había llevado el viento, que es mucho más lírico, ¿verdad? Caramba, si lo pone García Márquez en 100 años de soledad, todo el mundo se queda así. Y si lo cuenta un viejito aquí del pueblo, no lo creemos. Es realismo mágico también.
o más que realismo es magia real, como pasaba aquí. Y como ese ejemplo, otros tantos. Gente que te decía, como digo eso, ¿no? Mi padre vino 3 veces la noche que se murió porque lo enterraron con los zapatos cerrados y se oía cuando llegaba, tras, 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 tras. Ese tipo de historias conforman una visión del mundo, como digo. Y yo creo que esa visión del mundo tiene mucho que ver con todo lo que se está hablando seguramente aquí hoy. Yo tuve la inmensa fortuna de poder presentar hace unos meses una obra de teatro que escribí yo mismo, que se llama Barranco Abajo, y que tuve la temeridad de representar yo mismo junto con un gran elenco de compañeros. Y quería entresacar de esa obra 2 fragmentos que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Imagínense la historia de un arriero. En el caso mío hay que hacer un ejercicio de imaginación, porque yo nunca había visto un arriero con mis dimensiones. Normalmente los arrieros eran gente de cuerpos fibrosos que estaban fijos caminando, y ahí era lo único que fallaba de la obra, lo demás estaba todo justificado. Entonces, imagínense un arriero que la noche antes de partir desde esta cumbre hacia la costa, pues empieza a pensar en las estrellas y empieza a pensar en el cielo. Y dice algo así como, y ahora, lejos del cielo, viviendo en la tierra llana, puede ser que las estrellas no quieran decirme nada, que me escondan su secreto, o que la luz de las casas que se aprietan en la costa me dejen sin su mirada. Porque un poquito antes había dicho otra cosa, cuando se empieza a despedir de ese paisaje y dice que va a buscar el horizonte. Dice, en busca del horizonte que el mar del cielo separa, muy distinto al horizonte que supo ordenarme el alma, un horizonte de pinos que dibujan la montaña y sobre el que las estrellas barruntan el sol y el agua. Ese fue el mismo horizonte donde mis viejos buscaban ese lenguaje del cielo que de esa manera habla con quienes saben mirarlo y traducen sus palabras. Y en otro momento de la obra, esto es un romance, pero hay un momento de la obra en que hay unas décimas sobre los sentidos. Una de las cosas que yo creo que tienen que ver con la memoria, evidentemente, es cómo los sentidos nos transportan a esa patria de todos que dicen que es la infancia, ¿no? Hay una parte en la que este personaje se despide también de los sentidos que se le van a quedar anclados a este paisaje. Dice algo así como, el paisaje suena, huele, se deja tocar y ver, tiene sabor y saber, y cualquier dolor le duele. Por más lejos que uno huele, hay una allá y una aquí, y volverá a ser así, porque mis 5 sentidos se van a quedar prendidos al barranco en que nací. Al sonido del pinar, que siembra en nuestros oídos los temores más temidos cuando el viento lo hace hablar. A la magia singular del generoso barranco, aquel que por cada flanco convierte en agua febrero y convence al almendrero de que se vista de blanco. Al olor, a la tierra que perfuma, al aroma que perfuma la tierra recién regada, y al de la leche ordeñada que en el balde se hace espuma, al olor a lluvia y bruma que en el invierno imagino, y al aroma del camino que lleva hacia el molinero, porque se llega primero siempre al olor que al molino. Al tacto del agua fría en la sequía en los inviernos, y al de un cabo hecho con cuernos del que el cuchillo se fía, del ubre que se vacía y llena el balde a la vez, y al del picón, porque es tacto y es sonido a ratos que atraviesa los zapatos y se siente con los pies. A la visión del pinar que el sol cada tarde esconde para no decirnos dónde va a encontrarse con el mar. Al acero que al sonar deja sin lana a la oveja, y al arado cuya reja sobre nuestra tierra escribe y la tierra la recibe con su silenciosa queja. Al sabor de higos y brevas, almendras, limas y nueces, y al que en el año 2 veces llega con las papas nuevas, al queso curado en cuevas en las que el sabor consigo, y al sabor del pan amigo, porque cambian el color, el aroma y el sabor cuando eres quien siembra el trigo. Es que este paisaje sabe mucho más de mí que yo, mucho antes que yo nació, y estará cuando me acabe. Entre sus linderos cabe lo que tengo y lo que di, lo que olvidé y aprendí, lo que recibo y ofrezco, lo que celebro y padezco, lo que seré, soy y fui. Muy bien. Creo que se me mezclaron un par de sentidos, pero al final todos van al mismo sitio, o sea que no me lo tengan en cuenta. Y por último, un romance dedicado a Risco Caído, concretamente, donde le pusimos el título de Una cueva en la que cabe el cielo, ¿no? Mis viejos, los que habitaron el paisaje donde habito,
los que hurgaron en la tierra para en ella hallar el sitio donde fundar el hogar, donde abrigar a los hijos, nacieron en un barranco cercano a Risco Caído, en lo alto de Gran Canaria, al pie de un bosque de pinos, no muy lejos de la mesa de Acusa, que por un sitio es verde y por otra seca y memoria ante el olvido. Allí tuvieron su cuna todos los parientes míos, abrigados por la sombra del roquenublo magnífico y no lejos del Ventaiga, que emerge desde el abismo para juntar cielo y tierra, lo humano con lo divino. Hoy, tantos siglos después, entrar a Risco Caído, el mágico almogarén de equinoccios y solsticios, es pensar que pese a todo, pese al tiempo transcurrido, habitamos un hogar que no deja de ser mítico. Que los que antes que nosotros se preguntaron lo mismo, quisieron buscar respuesta y le dibujaron signos y rumbos a las paredes de una cueva que es un símbolo, donde entra el sol y dibuja un calendario de siglos. Donde están los que habitaron esta tierra que nos hizo tal y como somos hoy, como seremos y fuimos. Porque el pasado pasó, pero en verdad no se ha ido. Y está lleno de futuro como un enorme acertijo, una forma de juntar el final con el principio que debemos descifrar y entregar a nuestros hijos. Y esa encomienda no es más que el eco de un sueño escrito en las míticas paredes de nuestro Risco Caído. Muchas gracias.